buenas tardes. Mi nombre es Roberto Sandoval. Vamos a desarrollar el trabajo número 7, el cual realicé sobre la aparición del petróleo y su impacto en la economía de Venezuela en los últimos 8 años. Estaremos paseando a lo largo de lo que fue la cronología del petróleo, las concesiones, las cuencas petroleras del país, las actuales. Hablaremos un poco de la OPEP, de la mano de obra de las concesiones y sobre todo del principal protagonista sobre el barril petrolero, de cómo este ha sido, como lo dije al principio, el gran protagonista en la evolución económica, tanto de forma directa o indirecta, en las últimas 8 décadas. Pero para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es el petróleo. El petróleo es la fuente de energía más importante de la sociedad actual. Si nos ponemos a pensar un poco qué pasaría si repentinamente el petróleo acabara o ya no contáramos más con este precioso recurso, entonces nos daríamos cuenta de la gran magnitud. Pongámonos a pensar un momento, ¿qué pasaría? No tendríamos los aviones, el combustible, los automóviles, los trenes, las centrales térmicas nucleares, muchas calefacciones dejarían de funcionar y los países que dependen primordialmente de este país, yo creo que nosotros podemos incluirlos como uno de ellos, entraríamos en la profunda miseria. Dicho esto, vamos a ver cómo se originó el petróleo y cuáles son los yacimientos actuales que tenemos. ¿Qué significa la palabra petróleo? La palabra petróleo significa aceite de piedra. El petróleo es una mezcla de grandes y pequeños hidrocarburos en diversas cantidades. Estos compuestos pueden ser oxigenados, nitrogenados y sulfurados. Y dependiendo de una o tal magnitud de proporción, podemos encontrar hidrocarburos, hidrocarburos parafínicos, naftéricos, olefínicos, entre otros. El petróleo se origina de la materia prima formada principalmente por los detritos de organismos vivos, acuáticos, vegetales y animales, una mezcla de ellos, principalmente que vivían en los mares, las lagunas o las desembocaduras de los ríos. Se encuentra únicamente en los medios de origen sedimentario. La materia orgánica se deposita y se va cubriendo los sedimentos. Al quedar cada vez mayor profundidad, se van transformando poco a poco en hidrocarburos. A medida que estos sedimentos compactados por efecto de la presión, se forma la roca madre. Posteriormente, por fenómenos de migración, el petróleo pasa a impregnar arenas o rocas más porosas y más permeables, areniscas, calizas, fisuras, dolomías, llamadas también rocas almacén, y las cuales el petróleo se concentra y permanece en ellas hasta que de una u otra manera viene la extracción del mismo. Localización, vamos a hablar un poco de la localización del petróleo, pero ya en nuestro país. En 1914, el pozo Sumaque 1 descubre el campo de Menegrán, de la costa oriental del lago de Maracaibo, y su petróleo abre para Venezuela los mercados energéticos mundiales. Comenzó produciendo en aquella época 24 barriles diarios de crudo en Menegrán de 18 grados API a través de bombeo mecánico. Surgió allí una gestión que con recursos financieros, tecnológicos y gerenciales, provistos y manejados por empresas foráneas, como era la ocasión en aquella época, también lo nombramos en el trabajo anterior, llegó a extenderse por todas las cuencas sedimentarias del país. Ahora vamos a ver un breve recuento de dónde están ubicadas las cuencas principales de nuestro país. Vamos a empezar por la cuenca Maracaibo-Falcón, que comprende la subcuenca de Maracaibo, con una superficie aproximada de 67.000 kilómetros cuadrados, y están separadas por las regiones montañosas del este del estado Zulia y al oeste del estado Falcón. Es la más importante de la producción nacional, podemos mencionar, con el 76.6% de la producción nacional total.
La cuenca oriental está comprendida por un área de 150.000 kilómetros cuadrados. Comprende regiones en los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico, Sucre y del Tamacuro. Es la segunda en importancia por su producción y reserva, ya que produce el 1.5 en producción nacional. Puede nombrar los campos petroleros que en se encuentran, como son los de Jucepín, Temblador, Tucupido, entre otros. Ahora nos vamos a la cuenca Tuy-Cariaco, situada al norte de la cuenca oriental de Venezuela. Tiene una superficie aproximada de 18.000 kilómetros cuadrados y se extiende desde Barlovento hasta el Golfo de Cariaco. La cuenca Apure-Barinas, su extensión aún no está determinada en su totalidad, sin embargo se estima que tiene unos 87.000 kilómetros cuadrados. Está integrada por los estados llaneros, que son Apure, Barinas y Portuguesa. Y una de las más importantes, o la de más renombre hoy en día, que es la faja petrolífera del Orinoco, y desde el punto de vista geográfico está ubicada en la región del extremo sur de la cuenca oriental, comprendida en el norte del río Orinoco y las porciones meridionales del estado Anzoátegui. Este también abarca, debido a lo extenso de lo mismo, lo que es Monagas y del Tamacuro. Vamos a hablar un poco de la cronología del petróleo en Venezuela. En 1929, Venezuela se convierte en el segundo país de mayor productor petrolero o de producción petrolera en el mundo, en la cual solo Estados Unidos estaban por encima de él. Para 1939, cuando se desata la Segunda Guerra Mundial y nuestro país adquiere una importancia geopolítica muy relevante, por cierto, porque según se ha dicho, Venezuela suministró más del 60% del petróleo del combustible a los aliados, y estos fueron los factores fundamentales en la caída de Hitler. Para el año de 1943, y en vista de todo esto, Standard Oil, New Jersey y Chevron aceptan los nuevos términos venezolanos, donde las ganancias petroleras o la producción petrolera iba a ser 50-50, 50 y 50, 50 para las concesiones extranjeras y 50 para el Estado venezolano. En 1943 se aprobó una nueva ley de hidrocarburos y con ella también se dieron los primeros pasos para las concesiones abiertas, en la cual fueron a lo largo de 40 años. Si seguimos más adelante, podemos ver que para el año 1958 y la industria petrolera estadounidense, ante los crecientes suministros petroleros, sobre todo en la parte de Arabia y otros países del Medio Oriente importados por su socio Aramco, el presidente Dwight Eisenhower impone una cuota de importación. El resultado es una sobreoferta crónica fuera de los Estados Unidos y bajo continuo en la producción, afectándonos principalmente a nuestro país y a los países del Medio Oriente. Podemos decir que para el año 1958 la política de petróleo de Venezuela experimentó un cambio significativo. En aquel momento creíamos que el volumen de petróleo que teníamos nosotros de reserva era de 17.000 millones de barriles de petróleo. Traducido en términos, tiempo, pensaba que el petróleo nos iba a durar solamente 16 años. Ante todo esto, y ante la política para finales de la dictadura, se pensó en revocar todas las concesiones extranjeras en aquel momento. Para 1960 se crea la Corporación Venezolana de Petróleo, la cual jugó un importante papel en el proceso de nacionalización de nuestro petróleo, como siendo la única petrolera expresa estatal de los últimos años en la etapa concesionaria. Para 1974, las 18 naciones más industrializadas forman la AIE, que es la Agencia Internacional de